Bueno, buenos días, pues yo me llamo Kim y vamos a intentar desligarnos un poco del concepto de que el derecho es aburrido, es difícil, para intentar aplicarlo. Porque es muy fácil que cuando alguien se encuentra en una situación en la que necesita de un abogado, se pierde incluso en lo que el propio abogado le explique, porque no se acaba de entender bien. Entonces, si os parece, yo me he apuntado aquí algunas cosas que he estado oyendo de mis compañeros, pero si os parece, yo no traigo PowerPoint y he pensado que lo que podríamos hacer es, cuando nos encontramos en el caso de una persona que acaba de sufrir moving y acaba de salir de ese trabajo porque no aguanta más, ¿qué diferentes opciones podríamos llegar a tener? Porque creo que es mucho más fácil hacerlo así que centrarnos a veces en según qué casos. Antes de nada, sí que me gustaría, eso sí que lo voy a hacer como han hecho mis compañeros, comparaciones. Tener en cuenta que si estuviéramos en Suecia no estaríamos hablando de esto. Porque en Suecia, hasta el hecho de no saludar a un compañero, de dejar de hablar con el compañero para intentar arrinconarlo, está penado. Porque en Suecia sí que está reconocido el moving legalmente, en España todavía no. Entonces, como decíamos, nos encontramos en una situación en la cual hemos estado sufriendo moving y no sabemos qué hacer. Podemos acudir a tres ramas principalmente: la jurisdicción laboral, la penal y la civil. Aquí hay que distinguir bien hacia quién vamos a actuar. ¿Es la empresa consciente de que estábamos sufriendo moving? ¿Lo toleraba? ¿Simplemente es una persona de la empresa que se dedicaba a hacernos la vida imposible y a cometer todo este tipo de actos en nuestra contra? ¿O realmente ha sido algo grave que entonces, sin dudarlo, nos tenemos que ir por la vía penal y contra la persona? Ya veremos qué hacemos con la empresa. La jurisdicción laboral, en realidad, no vamos a llegar a juicio porque vamos a acabarlo fácilmente en arbitraje, hablándolo, se quedará con representantes laborales y lo más fácil es que se hable. Podemos solicitar la extinción del contrato laboral a 45 días por año trabajado. Podemos solicitarlo nosotros, porque se entiende que el empresario no ha cumplido, que el que ha firmado el contrato no ha cumplido con las obligaciones que tiene para con nosotros. Porque me parece que Sara antes decía que parece que cuando tú estás trabajando el jefe es un dios, el jefe tiene razón. No, es cierto, todos somos iguales. Nosotros tenemos obligaciones cuando firmamos un contrato, pero ellos con nosotros también. Entonces, igual que ellos pueden pedir que nuestro contrato se rescinda, nosotros podemos pedirlo. Podemos, si en el caso que hayamos sido despedidos, podemos pedir reincorporación al puesto de trabajo, cosa que sinceramente, si ha habido moving, no es recomendable, porque solo será para seguir haciendo la vida imposible. O bien, antes de llegar a todas estas cosas, lo que podemos hacer es una inspección, acudir a la Seguridad Social y a Trabajo y que venga una inspección. A ver, yo esto lo he vivido en mi empresa. Vienen, hablan con los trabajadores, se hace una inspección, pasan un informe al jefe y el jefe decide si hace caso o no hace caso. ¿Cómo acabó en mi empresa? Conmigo despedido y con 4 o 5 personas más después. Yo no tenía nada que ver, pero muchas veces cogen a un cabeza de turco y yo era el más barato de despedir. ¿Qué pasa? Lo que usted comentaba acerca de los sindicatos. Yo creo en los sindicatos, pero con una persona que estaba en una situación de recién despido o lo que le ocurrió a ella, no la puedes llevar a un sindicato, porque un sindicato te va a meter en una guerra que muchas veces ni siquiera sabes si es la tuya. Porque cuando yo me despidieron, y les voy a ser sinceros a todos, yo lo único que quería es que mi chico me pasara a buscar del trabajo, irme a casa y estar con mi familia. No quería entrar en un despacho para que me calcularan finiquitos, me estuvieran explicando. Entonces, ante esta situación, yo a todos les recomendaría calma. Calma y ya veremos qué hacemos. Esto es la jurisdicción laboral y veremos con las nuevas leyes hasta dónde podemos llegar. Luego tenemos la jurisdicción civil. Aquí podemos acudir contra la persona, más que contra la empresa. Contra la persona que ha cometido estos actos. Aquí básicamente es para pedir indemnizaciones, para resarcir el daño moral que nos hayan hecho. Porque tenemos que tener en cuenta que civil y penal se diferencian precisamente en la gravedad y en el tipo de daño. Si hemos sufrido durante mucho tiempo, lo más fácil es que, y aquí sí que hace mucha falta un psicólogo, sobre todo un psicólogo forense, que pueda determinar qué problemas hemos tenido. Porque no nos engañemos, va a ser muy difícil encontrar un testigo. Va a ser muy difícil encontrar a alguien que dé la cara por nosotros, sobre todo si está dentro de la empresa y sobre todo
si el empresario es consciente de que a ti se te está haciendo moving. Si el empresario no es consciente, es posible que incluso despida a aquella persona, pero si es consciente, nadie va a dar la cara. Lo que Sara había comentado respecto a las grabaciones, yo no puedo grabar a la señora de allí si yo estoy hablando con ella y ella no lo sabe, eso es ilegal. Yo no puedo hacer una grabación así. Pero yo sí puedo hacer una grabación si es para demostrar un delito que supera el derecho de haber grabado. Entonces, muchas veces unas amenazas, unas coacciones, unos insultos, todo esto es superior. Se puede grabar, se puede demostrar con esto. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y básicamente, y quizás es un poco frívolo lo que voy a decir, es lo que vemos en Diario y todos estos programas de investigación que graban con cámaras ocultas. Están dando un delito, pero están dando a conocer uno peor, que es lo que podéis hacer vosotros. Quisiera diferenciar porque es que yo entiendo que psicológicamente se pueda considerar que viene todo de lo mismo, pero una cosa es el moving, una cosa es el acoso a la moral, una cosa es el acoso sexual y otra muy diferente es el abuso sexual, perdón, porque están tipificados de forma diferente. Y ahora estoy hablando de algo muy serio y estoy hablando de algo que está tipificado en el Código Penal y que tienen penas privativas de libertad. Entonces, muchas veces se juntan o no, es que abusaban de mí en el trabajo, esto llevó a una situación en la que me acosaban, sufrí moving, llegaron a acosarme sexualmente y llegó el momento en el que, en el caso de una mujer, padeció una violación. Además de ser una auténtica tragedia que alguien tenga que pasar por esto, estamos hablando de diferentes casos supuestos y que están tipificados de diferente manera, con lo cual los delitos se van sumando. Pero es importante saber esto porque no todo se reduce al moving. No, el derecho penal nos defiende de formas distintas según lo que nosotros hayamos sufrido. Y eso es importante tenerlo en cuenta. También podemos en el derecho penal encontrar las injurias y las calumnias, pero esto es muy complicado de demostrar bien para que sean tomadas en cuenta el juez. El mismo artículo de la ley te lo dice, que tienen que ser injurias y calumnias que sean muy fuertes. El juez es el que decide hasta qué punto esto ha sido fuerte o no. Un juez puede decidir que decirle a una chica que huele a menstruación no es fuerte. Entonces, aquí todo esto nos encontramos en que dependemos de unas leyes, dependemos de unos jueces y sobre todo muchas veces nos podemos perder en todo esto, porque a veces tenemos la mala suerte de que nos encontramos un mal juez. Me parece que era Rosa que comentaba sobre el acoso sexual de hoy en día yo he visto sentencias de la han violado porque llevaba tejanos apretados. Va provocando, tal cual. Entonces, puede ser que nos encontremos con algo así. Hay que recurrir la sentencia. Hay que recurrir la sentencia porque lo más seguro y lo más probable es que la institución superior que se encargue de revisar esto lo tire para atrás y probablemente al juez se le abra una inspección. Entonces, a veces parece que cuando una cosa mal, las penas muchas veces no vienen solas sino en tropel. Cuando una cosa mal va toda y si tenemos una mala experiencia jurídica es como, bueno, ya he ido a juicio, ya lo tengo que dejar aquí. No, se puede recurrir, se puede ir más allá y hay que ir más allá porque estamos defendiéndonos a nosotros. Y al final, si no nos defendemos nosotros, difícil. Yo, ya digo, había traído las coacciones, todo lo que sale en el Código Penal, pero pienso que puede ser un poco aburrido de cara a todos el explicarlo. Entonces, lo que sí que me gustaría centrarme es en casos, en jurisprudencia, en casos que han pasado, para que veamos algunos ejemplos de qué se puede hacer y cómo se supera. Por ejemplo, en un hospital, volvemos a lo mismo, no voy a decir nombres porque nos podemos buscar un disgusto. En un hospital había una mujer, una anestesista, que estaba siendo vilipendiada constantemente por su jefe. Había otra que trabajaba con ella y que también lo estaba siendo. Tardaron 10 años en ponerse de acuerdo para hablar entre ellas y decidir qué hacemos. Cuando llegaron, denunciaron. La demanda fue emitida a trámite. Esto se ha juzgado y se ha condenado al hospital a pagarle a cada una 40.000 euros por el tiempo que han estado sufriendo. No es la cantidad económica, es el reconocimiento de los derechos que tenemos. Entonces, funciona. También hay varios casos sobre el acoso sexual que hablábamos antes y aquí hay uno realmente importante y es con lo que me gustaría acabar, que es que
en este caso, una chica trabajaba en un bingo. Cada vez que subía las escaleras se ve que uno de los trabajadores iba detrás de ella, le metía mano. Fueron los compañeros los que denunciaron. Jugándose su propio puesto, fueron los compañeros los que denunciaron. Y esta mujer a día de hoy sigue trabajando y la misma empresa ha reconocido los hechos y ha despedido a la persona que en ese momento era su jefe. Con esto quiero decir que cuando estamos todos muy quemados parece que todo el mundo es malo, pero todavía queda gente buena que nos puede echar una mano. Si nos encontramos en un caso de moving, primero de todo intentemos hablar con nuestros compañeros, porque igual hay alguien que realmente dice, pues, por dignidad voy a hablar con quien haga falta para decir que esto ha pasado. Porque si no se llegan a casos como el de una mujer que ha quedado incapacitada permanentemente por moving, no puede volver a trabajar. Ha pasado por diferentes tribunales médicos y han llegado a la conclusión de que no puede volver a trabajar. Según explica en la sentencia, a día de hoy esta mujer todavía recuerda mientras estaba atada cómo la estaban manoseando en su puesto de trabajo. Esto la ley lo ha reconocido y le ha dado una incapacidad permanente, pero hasta que se ha llegado aquí han tenido que pasar mucha gente. Hay más opciones como para tener que llegar a un momento en el que no puedes vivir, porque no es que no puedas trabajar, es que no puedes vivir. Entonces, por eso os decía que el penal es muy complicado y a veces es mejor cuando la cosa empieza, si no hay demasiado interés en seguir en ese puesto de trabajo, llegar a un arbitraje, solucionar la salida de la empresa, que os paguen la indemnización que os corresponde y ver qué pasa. Si la cosa ya es más grave y realmente en algún momento habéis sido acosados sexualmente, ya no hablemos de lesiones físicas, de que os hayan pegado, entonces sí, hay que ir al juzgado y hay que denunciarlo, pero recordar que hay que ir al juzgado por lo penal y a la persona infractora, no a la empresa, a la persona. Porque en este caso la empresa siempre puede decir, no, es que yo no sabía nada, y ya perdemos tiempo, porque hay que hacer un nuevo juicio. Porque no se puede hacer un juicio, bueno, pues ahora quito de aquí, pongo de aquí. Eso no puede ser. Y respecto, y no me alargo más porque todos estos temas son muy pesados, respecto a lo que he estado leyendo, he estado escuchando, básicamente tenemos que ser conscientes de que hay dos grupos que son los que más fácil tienen caer en algo así. Y esto lo he encontrado en la jurisprudencia que he estado estudiando. Las mujeres y los homosexuales. Porque parece que todavía no somos válidos en la sociedad, ni los homosexuales ni las mujeres. Tenemos que demostrar un poquito más que los demás. Estos grupos tienen leyes especiales para ayudarlos. También es cierto que tal y como está el tema ahora, no sé hasta qué punto estas leyes se mantendrán. Pero quería decir eso, quería decir que hay leyes que defienden a la mujer especialmente y leyes que defienden a los homosexuales, gays y lesbianas especialmente. En el caso de inducción al suicidio que he oído por allí, es un caso gravísimo y se tendría que tratar de forma penal. Y básicamente eso, básicamente diferenciar lo que es un acoso moral, que sería el moving, que no está regulado en España, pero que se puede tratar con algunas fórmulas legales, de lo que es un abuso sexual, un acoso sexual, unas agresiones, unas coacciones o unas amenazas. Porque todo esto se trata por lo penal, no se trata nunca por lo laboral, nunca por lo penal, y hay que poner una denuncia a la persona que lo ha hecho, no a la empresa. Entonces, yo no quería alargarme demasiado porque me han dicho que luego hay un debate y digo casi que igual es más cómodo el hablarlo entre todos. Con lo que, si os parece, mi intervención ya está.